bautizados en el Espíritu por el Señor Jesús. Lucas 3:16. Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene, se acerca, llega uno que los recogerá como a trigo en su granero y los bautizará, los sumergirá en el Espíritu Santo, y a otros bautizará en fuego, quemará por completo como a paja. Él es más poderoso, capaz de hacer mucho más que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa a sus sandalias. Juan 1:33. Sigue diciendo Juan: el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, sumerge en el Espíritu Santo. Hechos 2:1-4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos los creyentes judíos en Cristo fueron bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés como iglesia para el servicio a Cristo, para proclamar el Evangelio y el reino de Dios. Hechos 2:16-18 y 21. Pedro con los 11 alzó la voz: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 11:15-16. Dice Pedro: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Hechos 19:5-7. Los discípulos en Éfeso no sabían nada del Espíritu Santo,
Pero cuando oyeron esto, creyendo la palabra que Pablo dijo, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto las manos, suministrando de sí, poniéndoles encima, cubriéndolos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran portavoces, hablaban bajo el soplo del Altísimo, proclamaban la palabra tal como sale de la boca de Dios. Eran por todos unos 12 hombres. Primera Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, completamente sumergidos en un solo cuerpo, en Cristo, de Cristo, como iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber, proveyó, derramó de un mismo espíritu, el de Cristo. Bautizados en el Espíritu por el Señor Jesús, vivamos en Él llenos de su Espíritu. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, vivan por el Espíritu, en vuestro espíritu regenerado, vivificado. Andad en el Espíritu y no satisfacerán, no seguirán, no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra los deseos de la carne. Y estos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. O hacen los deseos de la carne, o hacen los deseos del Espíritu. Gálatas 5, 24, 25. Los que son del Mesías Yeshua ya han crucificado, figuradamente muerto juntamente con Cristo, subyugando por el Espíritu al viejo hombre, a su yo, en la carne, que metafóricamente es la naturaleza humana con sus debilidades, malas inclinaciones y prácticas de pecado. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones pecaminosas y malos deseos, codicias prohibidas por Dios. Pues el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si vivimos, estamos vivos espiritualmente, en vida divina, eterna, sobrenatural. Si ahora vivimos por el Espíritu, si estamos viviendo por el Espíritu, avanzando unidos, andemos juntos, marchando ordenadamente,
bajo la dirección de Él, como un solo y nuevo hombre en Cristo, practicando la vida de iglesia por el Espíritu. Dejemos también que el Espíritu nos guíe. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad de toda ceguera espiritual, para que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por su Espíritu. Romanos 8:14. Todos los que están siendo guiados, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros, verdadera iglesia de Cristo, no vivís según la carne, no vivís bajo la esclavitud de la mala inclinación de la carne, sino vivís según el Espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, si Cristo vive en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. El Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos en Cristo a los ojos de Dios. Romanos 8:13. En este versículo, cuando habla de vivir o morir, lo hace en sentido espiritual, no físico. Si vivís, si tu manera de vivir es conforme a la carne, moriréis. Si vivís haciendo la voluntad de la mala inclinación de la carne, estás a un paso de la muerte eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir en presente continuo, en un proceso de hacer morir las obras de la carne, viviréis. O mueren nuestros pecados, o morimos nosotros. Mas si por el Espíritu no le permitís a la mala inclinación de la carne hacer su voluntad, viviréis en Cristo eternamente, desde ahora, continuamente, en vida eterna. Si no vivimos por el Espíritu, no podemos hacer morir voluntaria y constantemente las obras de la carne.
Romanos 14:17. El reino de Dios actual, presente en nuestras vidas, no se trata de comida o bebida, sino de llevar una vida de justicia, paz y gozo, alegría en el Espíritu Santo. Primera de Juan 3:24. El que obedece sus mandamientos vive en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque el Espíritu que Él nos dio vive en nosotros. Vivamos en Jesús, llenos de su Espíritu. Hechos 13, 50 al 52. Los judíos levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y se fueron a Iconio. Y los discípulos, siendo llenados a plenitud, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y la multitud de los discípulos eligió a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a otros 5 hermanos. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, en Cristo, sed llenos del Espíritu. Más bien estén siendo llenados a plenitud en espíritu. Cuando dice sed llenos o sean llenos, en griego está en presente continuo y en modo pasivo. Dejemos llenarnos una y otra vez. Serás lleno del Espíritu cuando permitas que el Espíritu Santo te gobierne y te guíe de continuo cada vez más y mejor. Dios lo manda imperativamente. Sed llenos del Espíritu, en vuestro espíritu regenerado, vivificado, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Seamos llenados gradualmente por el Espíritu, para que seamos llenados
de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16, 19. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén y amén. Si querés, repetí conmigo orando juntos esta rema. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por haber derramado tu Espíritu sobre nosotros, tu Iglesia, y por bautizarnos en el Espíritu Santo por medio de tu Hijo Yeshua, nuestro Señor. Creemos que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora vivimos y andamos por el Espíritu, y dejamos que tu Espíritu nos guíe. Ahora Cristo vive en nosotros y llevamos una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como tus discípulos estamos siendo llenados cada vez más de gozo y del Espíritu Santo. Y de entre nosotros escogemos a hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para la obra de tu Iglesia. Somos llenados a plenitud en espíritu, en nuestro espíritu. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y damos siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Padre, danos conforme a las riquezas de tu gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por tu Espíritu, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Amén y amén.